lo he hecho y en realidad mis respetos. Como les decía, estamos con Sofi Canal, ella es escritora, ella ha publicado Geometría del Deseo, el libro que tengo acá en mis manos, y le dije y se rió cuando llegó, me he leído todo tu libro el fin de semana y no sé qué preguntarte. Y no porque el libro no sea bueno, sino porque es magnífico. Sofi, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Patricia. Bueno, lo he leído con muchísimo entusiasmo, lo he leído con muchísima curiosidad y lo he leído hasta con mucho desconcierto, porque originalmente creí que me iba a encontrar con un libro de poesía. Después dije, no es poesía, son cuentos. No, tampoco son cuentos, ahora tú me vas a explicar qué son. No sé lo que es un monstruo en realidad, que ha tomado 20 años de gestación, un poco más de cualquier mamífero que vive en esta tierra, un poquito más. Y la verdad es que no se puede definir mucho, es a la vez un poemario, unos cuentos que toman forma y que se define al final como una novela. Me han dicho de todo, ¿no? Que es incomprensible, hasta mi mamá que me dice, ¿por qué no lo has escrito en francés? No entiendo nada. Y hasta en español, bueno. Pero realmente es una cosa inclasificable, creo. Eso lo hace sumamente interesante. Primero porque efectivamente cada parte se puede leer sola o se puede leer como un todo, dependiendo de más o menos... hay demasiada... No me parece un error, al contrario, me parece un acierto. Hay como mucho de lo que el lector quiere encontrar, ¿no? En este tipo Supongo que la forma final del libro se la va a dar la mirada del lector. Claro, hay varias maneras de leerlo en realidad. Sí, uno puede leer un cuento y bueno, todo está hecho para que sea redondo todo, ¿no? Por partes y el conjunto también. Ojalá funcione. Bien cortasiano. Sí, es un homenaje a Cortázar. De todas maneras, ¿no? Por todos lados. Además lo mencionas, ¿no? Sí. Está en tus cuentos, en tus Hay un episodios. cuento dedicado a él, donde él es personaje de un cuento, sí. Y supongo que específicamente por Rayuela. Sí, entre otras cosas, porque yo leí toda la obra de Cortázar. Yo también la leí íntegra. Además, hay una etapa en nuestras vidas que a determinadas personas nos da como obsesión por Cortázar. Sí, ¿no? pues, sí, yo soy bien obsesiva, así que cuando me enamoro de un autor o de un hombre igual, me voy hacia fondo. Ahora, Sofi, cuéntanos, por ejemplo, tu acercamiento a Cortázar, porque a mí lo que me parece impresionante de tu libro es que tiene, como buen libro cortázariano, una obsesión y un detalle por el manejo del lenguaje como objeto en sí mismo, sí. ¿no es cierto? Sí. Ya, pero eso viniendo de una lengua que no es el español, es un... Mira, si hacerlo cuando es tu lengua es difícil, hacerlo desde alguien que viene del francés es doblemente complicado. Uy, fue toda una aventura también eso, porque yo escribí el libro en francés hace 12 años. Empecé, cuando llegué acá en el Perú hace 15 años, empecé más o menos a escribir este libro en francés. Y me fui a Francia para traducirlo, porque, bueno, primero lo mandé a editores en Francia, lo rechazaron todos, grandes editoriales, pequeñas también. Y, bueno, como estaba creando una editorial acá, Matalamanga, me dije, ya, ¿por qué no publicarlo en mi propia editorial, no? Entonces, me fui a Francia con un amigo mío, que es franco-peruano, nos encerramos 3 semanas en una casa en la Bretaña francesa para traducir el libro. Y 3 semanas después salió un objeto distinto, obviamente, ¿no? Porque la forma de... Como ese libro es como una escultura también, ¿no? Una pieza de escultura. Además, en esta introducción que hace, el libro se llama Geometría del Deseo y digamos que el prefacio, la introducción la hace el deseo, sí, ¿no es cierto? Sí. Y hace esta explicación sobre... Las matemáticas a mí me parece genial, porque creo que los que somos de letras no llegamos a entender que las matemáticas son una forma de contar el mundo. Exactamente, ¿no? Yo me reconcilié con las matemáticas ahí escribiendo ese libro. Era nula en matemáticas, tuve 1, creo, en el examen final de bachillerato. ¿Y por qué geometría? ¿Por qué de las matemáticas, la geometría, que por cierto, para los que no nos gustan las matemáticas, a mí por lo pronto la geometría me parecía lo más difícil, me hacía llorar de lo complicado que me... Claro, ¿no? a mí también. ¿Por qué? Porque, bueno, es un intento para ordenar el deseo, en realidad, ¿no? Son 14 cuentos que van explorando 14 formas geométricas y tratando de reconciliar las matemáticas con la emoción. Y porque siempre yo pensé, y por eso fue quizás un shock, ¿no? Que las matemáticas eran frías y que el deseo demasiado caliente, ¿no? Entonces es una manera de reconciliar las dos formas de vivir
que es la razón y la emoción. Y ese libro es un intento para explorar esa reconciliación. No sé si lo logré al final. No, pero... sí, sí, ya te digo, es un libro que a uno le deja muchas sensaciones, lo terminas y quieres empezarlo de nuevo. Sí, sí, sí. O sea, tienes esa cosa como, a ver, otra vez, ¿no? Ahora que ya lo leí de un tirón, quiero volverlo otra vez para volverle a encontrar cosas. Sí, y hay ¿no? muchas pistas, ¿no? Para el mucho lector. juego. Mucho juego, ¿no? es un mucho juego. es Sí, bien un juego. lúdico, Sí, ¿no? totalmente. A lo Cortázar también. A lo Cortázar, pues, Sí, ¿no? sí. Ahora, ¿qué se necesita? ¿Por qué los escritores a veces se asustan de jugar con el lenguaje? Yo creo que uno de los grandes errores de determinados escritores es que le temen al juego del lenguaje. No sé si una visión demasiado normativa de cómo se debe escribir. Yo ¿no? rompo con todas esas formas de escribir. Justamente por ser francesa, quizás, que cuando traducí el libro al castellano, me di cuenta de que una palabra no se puede traducir por otra palabra, ¿no? Entonces, ahí ya empieza el juego. Entonces es un doble juego, es el juego del idioma, de mi propio idioma, y hay un segundo juego cuando traduzco el libro, ¿no? Y ahí me di cuenta de que podía ser lúdico también eso. Y a mí me encanta jugar con el lenguaje. Y tu dominio del español es francamente impresionante, porque lo manejas como si fuera tu lengua materna, ¿no? Bueno, tomó un trabajo de 10 años, como te dije antes. Esa traducción fue bien larguísima. Pasó por las manos de mi traductor, mi amigo, con lo cual me instalé en esa casa, y después por las manos de, bueno, un año de trabajo editorial también con mis editores Borradores, que saludo a... Claro, Borradores Editores. Por haber hecho una edición lindísima, sí, lindísima. Muy cuidada y impecable. Sí. Y cuéntame, Sofía, cuando te sientas a escribir, ¿te sale de frente en francés y después tienes que traducir? No. Ahora no, ya no. Yo ya estoy casada con peruano, tengo un niño franco-peruano, entonces hablo todo el tiempo en español en mi casa. Trabajo en francés, sí, eso sí, todo el tiempo, pero ahora cuando me siento a escribir, escribo en castellano, dependiendo las cosas que estoy escribiendo. Yo no tengo el don del bilingüismo que tú tienes, ¿no? Puedo conocer otros idiomas, pero no tengo eso que a mí me fascinaría, tener esas cabezas que un rato piensan en un idioma y otro rato piensan en otras, porque lo que si aprendemos es que un idioma es mucho más que la capacidad para nombrar el mundo, o sea, te da toda una concepción, toda una visión. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre escribir entre español y en francés? Que siendo lenguas hermanas no son iguales. Bueno, el francés lo relaciono con mi tierra, con mi infancia y con el dolor que a veces he podido sentir en mi propia tierra. Escribir en español me libera. Es como sentirme mucho más libre, mucho más fuera de mi maceta, ¿no? Como una flor un poco. Siempre doy esa imagen de que en Francia, en mi propio país, yo me siento un pez en un bocal, ¿no? Un acuario, y acá en el Perú yo me sentí como un pez en el mar. Entonces me desarrollé mucho más acá, curiosamente, ¿no? ¿Aprender otra lengua te liberó? Sí, me liberó. Wow, qué bonito. Sí, Nunca me hubiera imaginado que podía darse esa... Sí, porque puedo decir cosas que no he podido decir en mi propio idioma. Sí. Porque además sospecho que porque todos tenemos una crianza en la alegría y una crianza en el dolor, sí, ¿no? Claro. Es inevitable, ¿no? Claro. Eso está asociado a tu lengua materna. Sí. ¿Y tu hijo es bilingüe? Totalmente, pero hasta ahora me contesta en español cuando le hablo en francés. Se resiste un poco. Se resiste. Bueno, es normal, años, ¿no? sí. Es normal, con el tiempo va a usar la lengua en distintos contextos, contigo probablemente en francés y seguro. Y en otros contextos en español. Seguro. ¿Extrañas algo de Francia o te vas a quedar a vivir acá? Porque por lo que me dices, tu vida ya está instalada. Mi vida está acá por el momento y no pienso regresar a Francia. Regreso cada año en mis vacaciones para ver a mis papás, toda mi familia está allá. Y para que mi familia conozca a mi hijo también, que es francés, mitad francés, pero no quiero ir a vivir allá, no. Bueno, el libro de Sofía, que se los recomiendo ampliamente porque es una apuesta distinta, porque es raro, porque por raro es fascinante, porque además el uso del lenguaje a mí me dejó francamente emocionada. Yo solo quiero que las personas que nos están escuchando piensen en un momento, si dominan otra lengua, lo difícil que se les hace escribir en esa lengua. Y ahora imagínense escribir un cuento, una poesía, es decir, escribir algo literario en otro idioma que no es el suyo, implica una proeza que francamente envidio. Y además si Sofía me dice que con el
castellano se liberó. Yo en este momento estoy dispuesta a volverme bilingüe y dejar mis penas en el español y abrazar la alegría de otro idioma. Te felicito, Sofía. Te felicito. ¿El libro ya se presentó? Sí, se presentó el jueves pasado en Dédalo, en Barranco. Y por supuesto se puede Con encontrar éxito. en cualquier Sí, a librería. partir de hoy creo que está Sí, en vale. todas las librerías. Hay que leerlo porque es magnífico, es una gran... Además se lee rápido, se lee bien y ya les digo, terminan la última página y empiezan de nuevo. Y después, como lo pueden leer jugando, que esa es la apuesta de Sofi, que le ha quedado muy, muy bien. Muchísimas gracias, Sofi, por todo. Y nosotros ya nos vamos, las 3 de la tarde en punto, me están votando y está Alexandra del Carpio esperándolos para las noticias de la tarde. Y así empezamos nosotros la semana en Más que Noticias, los esperamos como siempre mañana a la 1.